En este caso o en este problema me da un contexto que no me interesa, por lo tanto acá voy a empezar a leer de este apartado. Diga, el interruptor genera un pulso cuando al abrirse en t igual a cero y cerrarse en t igual a 0.5. Asume que el circuito está en estado estable y que la tensión inicial del capacitor es de voltios. Determine la tensión V, que es la tensión del capacitor para de 0 a 2 segundos. Entonces acá me indica que hay dos intervalos de 0 a 0.5 y mayor a 0.5. En este caso, en t igual a 0 se abre, entonces para t mayor que 0 está abierto y en t mayor que 0, 0.5 está cerrado. Entonces con respecto al primer intervalo de 0 a 0.5, en este caso me indica que está abierto y me indica también que la tensión inicial del capacitor es 10 voltios. Entonces, si esto está abierto, esta rama no se considera, entonces el circuito que me queda es el siguiente. En ese caso, el interruptor, no, el capacitor está conectado a un resistor, se descarga toda su tensión del capacitor, es su tensión inicial por la función exponencial, donde acá tau es la capacitancia por la resistencia, que sería un medio. Entonces, negativo, el recíproco de tau es -2. La tensión del capacitor, la tensión inicial 10, la función exponencial -2 de estos en voltios. Voy a determinar, como la tensión del capacitor es una función continua, voy a determinar la tensión del capacitor en el instante 0.5, ya que es la tensión inicial para el siguiente intervalo. Entonces acá sería 10 por la función exponencial -2 por el instante de tiempo 0.5, 3.68 voltios. Entonces para t mayor a 0.5, que este es un instante diferente de 1, acá hay un desplazamiento de 0.5 segundos. Entonces en este caso me indica que el interruptor está cerrado. Entonces bajo esa condición está de esta manera. Por lo tanto, el circuito que me genera es el siguiente. Lo primero que se determina acá es la... Como el capacitor está conectado a un circuito con fuente independiente, es la suma de dos tensiones, estable más transitoria. El estable es la tensión Thevenin y el transitorio es la función exponencial, cuyo factor es la diferencia de la tensión inicial menos la tensión Thevenin. Ahora, la tensión inicial se considera la tensión en el instante de 0.5 y acá hay un desplazamiento de t sub 1 segundos. Entonces, tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces, lo que necesito es el equivalente Thevenin entre los terminales del capacitor. Para ello lo aíslo quedándome de la siguiente manera. Entonces, lo primero que se tiene que determinar es la resistencia Thevenin a circuito inactivo. Entonces, esto acorto 6 y 3 en paralelo. Y la tensión Thevenin. Tensión a circuito abierto. Divisor de tensión 3 entre la suma de resistencias por la fuente, 10 voltios. Entonces acá la capacitancia es un sexto por la resistencia Thevenin, el doble, la tercera parte 2. Acá es 2, un tercio, entonces el negativo recíproco tau es -3. La tensión del capacitor es la tensión Thevenin 10 más la tensión inicial menos la tensión Thevenin, 3.68 menos 10 menos 6,32. La función exponencial -3 en unidades voltios. Entonces la tensión del capacitor es una función definida por partes. Para t menor que 0 es seguramente constante, que es 10
El intervalo de 0 a 0.5 es 3, no, 10, la función exponencial menos 2t. Y para t mayor a 0.5 es 10 menos 6,32, la función exponencial menos 3t. Bien, corroboramos con el solucionario. El 8.68. Bien, a ver. Efectivamente, acá me coincide. Uy, pero acá hay un error. Sí, pues en este caso, al momento de reemplazar, hay un desplazamiento de... Eso hay que tener mucho cuidado cuando es distinto a cero. Lo estoy anotando, me he olvidado. T sub 1 es 0.5. Entonces acá sería menos 0.5. Bueno, si quisiéramos graficar esta función como es la tensión de un capacitor es continua y es simple, ¿no? Acá siempre sería 10, 3.68 y cuando tiende al infinito es 10. 3.68 y 10. Se estabiliza en 10. Entonces, en este caso no tiene sentido, ¿no? En el instante no, está bien. Acá me falta colocar 0.5, entonces para t menor que 0 es igual a 10. En el instante 0 toma 10 es continuo y en el instante 0.5 toma 3.68. Eso significa que desciende exponencialmente, luego aumenta exponencialmente y se estabiliza en 10. Entonces eso sería su gráfica de la tensión del capacitor en función del tiempo.